Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo me están escuchando? Buenas tardes, Inge, se lo escucha bien y se ve la pantalla. Bien, a ver, ¿está por ahí el auxiliar Ricardo Calvetti? Siento un alumno. Parece que debería abrir una sala más, pero en este momento para mí es un poco complicado. Tal vez la próxima clase pueda abrir otra sala más, porque aquí solamente han llegado. Ustedes saben que la capacidad máxima de una sala son 100 y ustedes están en 100. Debe haber más alumnos que quieran ingresar, pero no me han escrito. Bueno, lo siento, pero la próxima clase voy a habilitar 2 salas, a ver si con eso está bien, pero por ahora voy a utilizar esta sala. Ricardo Calvetti está por ahí. Bueno, Ricardo Calvetti es el auxiliar que se va a hacer cargo de este semestre. Él ya es un ingeniero profesional con cierta experiencia y entiendo que lo va a hacer muy bien, porque ya trabajó conmigo muchos semestres atrás. Así que lo voy a presentar la próxima clase. Bien, bienvenidos a clase de hormigón armado 2. Quería comentarles que el horario se ha modificado algo, pero sin afectar nada, ¿no? O sea, quería decirles que ha salido una nueva resolución facultativa donde hormigón 1 son 6 horas, antes era 5, y hormigón 2 ahora son 6 horas, antes era 7. Entonces, básicamente, hormigón 2 ha bajado un poco la carga horaria. Eso quiere decir que seguramente podríamos hacer menos que los anteriores semestres, pero no creo que sea posible. Vamos a hacer nomás lo mismo, ¿no? Así que no se preocupen, el horario es el mismo, solamente que el día martes, que antes era de 5:15 a 7:30, ahora va a ser de 5:15 a 6:45. O sea, estoy reduciendo una hora del martes, ¿ya? Para que quede una constancia, para que ustedes puedan disponer de esa hora. Repito, el día martes ya no son 3 horas, son 2, de 5:15 a 6:45. Se ha reducido una horita. Muy bien. Entonces, con esa aclaración vamos a iniciar la clase. Bueno, quería mostrarles el contenido mínimo, a pesar que esto va a cambiar un poco, porque en hormigón 1 ya estamos haciendo esto, ¿no? Pero, sin embargo, voy a aprovechar de utilizar otros conceptos y metodologías complementarias, ¿no? Entonces, normalmente vamos a empezar a hacer una introducción del hormigón armado 2 y vamos a hacer nuevamente un análisis y diseño de vigas a flexión, ¿no? En vigas rectangulares, ¿no? Y también vamos a utilizar el concepto de las vigas con armadura en compresión. Vamos a hacer losas en una dirección, también con armadura en compresión. Y vamos a hacer también vigas de diferentes secciones, por ejemplo, tipo L, I, C, O, diferentes secciones, ¿no? Luego vamos a entrar a diseño a corte. A ver, alguien está llamando. Ratito, por favor, y alguien está chateando. Ya. Entonces,
Vamos a hacer diseño acortante, diseño a torsión para diferentes tipos de vigas y elementos estructurales. Y en la primera parte vamos a terminar lo que es adherencia y longitud de desarrollo. Esa es la primera parte. La segunda parte va a ser seguramente, lo voy a modificar un poco, va a ser seguramente losas en dos direcciones, columnas, escaleras y otros elementos estructurales, ¿no? Para la parte de hormigón armado 2, que no lo voy a escribir todavía porque voy a modificar un poquito. Solamente quería mostrarles como un pantallazo esto que lo vamos a hacer en hormigón armado 2, ¿no? Pero básicamente, como ya en hormigón armado 1 voy a hacer algunas partes de esto, entonces vamos a dedicarnos más ahora a la parte práctica y a la parte de utilizar la norma. La norma del ACI. Pues vamos a escribir aquí que vamos a utilizar la norma del 2014 y o del 19. Todo en una versión en español. Ustedes saben, jóvenes, que esta norma es una norma americana, ¿no? Que básicamente nuestro reglamento boliviano es una copia fiel de esta norma, ¿ya? Entonces, la norma boliviana que está vigente ahora o la norma ACI es lo mismo, es una copia fiel, sin ninguna modificación. Así que no vale la pena siquiera mencionarla, ¿no? Usamos esta norma como si estuviéramos usando la norma boliviana, porque se han copiado, igualito. Pero la norma americana, ¿qué esto quiere decir? American Concrete Institute, es un libro que ustedes lo pueden bajar ya en el internet. Este es del 2014, la norma del ACI. El ACI quiere decir, aquí está, American Concrete Institute. Es una norma básicamente americana, pero en una versión en español. Y está además en el sistema métrico. Esa es una buena cosa. Podemos usar el 14 y también el 19. 14 y 19, ¿no? Y tiene también sus comentarios. Es una norma que seguramente ustedes ya conocen y podemos ver un poco, tal vez, su contenido. El contenido, en el capítulo 1 habla solamente del alcance, ¿no? Los propósitos, que no interesa mucho. El capítulo 2 habla sobre alguna notación y terminología. El ACI tiene una terminología muy conocida, ¿no? Que tenemos que conocerla, ¿no? Y luego el capítulo 4 habla sobre básicamente el hormigón armado 1, ¿no? Tecnología del hormigón, los materiales, etcétera, etcétera, algunos conceptos de resistencia, funcionamiento, durabilidad, integridad, etcétera. Esto es básicamente hormigón 1. Y también esto es hormigón 1. Tal vez nosotros desde el capítulo 8 podemos hacer losas en dos direcciones, ¿no? Como también las vigas, ¿no? Capítulo 9, 10, columnas, muros, diafragmas, cimentaciones, ¿no? Porque eso ya es de fundaciones, ¿no? Y algunos otros capítulos como este del
el 19, el 20 sobre el acero, el 21 y el 22. Esto de puntal y tensor no creo que lleguemos acá, hasta el 22. Entonces son algunos capítulos que vamos a utilizar de la norma, ¿no? Ahora, si ustedes quieren tener el libro, tal vez como el libro es muy pomposo, pues ustedes pueden copiarse solamente los capítulos que les estoy avisando, o si no, se bajan por el ACI, ¿no? Básicamente, jóvenes, este es el desarrollo del hormigón armado en base a lo que dice la norma. La norma es una especie de recomendación que habla de básicamente cómo se diseña, ¿no? Y cuáles son las recomendaciones para hacer un hormigón armado para que pueda resistir algunos elementos estructurales, ¿no? Y lógicamente cuando hablamos de elementos estructurales tenemos que hablar de vigas, de losas, de columnas, escaleras, etcétera, etcétera, que se pueden diseñar a flexión, a cortante y a torsión, tomando en cuenta, lógicamente, sus longitudes de desarrollo, que sería la adherencia, ¿ya? Entonces, básicamente, en la introducción nosotros vamos a hablar de lo que es el concepto del hormigón armado, ¿no? Básicamente, un poco retroalimentando lo que es el hormigón armado 1, ¿ya? Todavía no voy a hablar de la bibliografía, pero ustedes saben que la bibliografía básicamente tiene que ser todos aquellos libros que basan su diseño en la norma americana. Por ejemplo, podría ser Wilson, Winter, McCormack, varios libros que yo les voy a dar escrito, ¿no? que ustedes pueden tomar cualquiera de esos libros para poder complementar sus conocimientos y básicamente su enseñanza y aprendizaje, ¿no? Nosotros básicamente en Hormigón Armado 2 no hacemos casi nada de teoría, directamente entramos a la práctica y así tampoco no podemos concluir, ¿no? El Hormigón Armado 2 es demasiado amplio para un semestre, ¿no? Debería haber inclusive el hormigón armado 3, ¿no? Donde se hace tal vez puntales, tensores, en fin. Básicamente fundaciones 1 y fundaciones 2 es parte del hormigón armado 2. Como también antisísmica, que yo enseño, también es parte del hormigón armado 2. Todo está básicamente en la norma, ¿no? Los diseños sísmicos, fundaciones y todos. Entonces es demasiado amplio el libro por eso Hormigón Armado 2 solamente ocupa algunos capítulos del libro, no es todo, ¿no? Porque ya les digo, por ejemplo, si habla de cimentaciones, tendríamos que ir a la materia de fundaciones, ¿verdad? Así es. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes? A ver, ¿alguien tiene algo pendiente? ¿Está Ricardo Calvetti otra vez? No está. Muy bien. Entonces, vamos a ir pues al tema como una introducción. ¿Qué ha pasado? No está funcionando. Me van a esperar un ratito, voy a corregir mi pizarra, no está funcionando bien, no sé qué ha pasado.
Ahora sí. Vamos a dar, a manera de introducir un poco, qué es el hormigón armado, a pesar que ustedes saben qué es el hormigón. El hormigón armado es un material heterogéneo, un material compuesto. No es homogéneo, es un material heterogéneo, ¿no? Porque está compuesto por el concreto más acero de refuerzo. Entonces, es un material ya no homogéneo, sino es un material compuesto, porque el concreto tiene diferentes propiedades que el acero. Son materiales completamente diferentes, pero siendo materiales diferentes, ¿no? En cuanto a resistencia, en cuanto a deformaciones, en cuanto a muchas cosas, pero tienen algunas similitudes, ¿no? Que hacen que estos dos materiales, cuando se juntan, son pues una dinamita, por decirlo. Son materiales que, por ejemplo, tienen el mismo coeficiente de dilatación, ¿no? Y también tienen algunas otras propiedades coercitivas que hacen que el acero con el concreto trabajen perfectamente bien, se complementan. Es como si fuera un matrimonio, ¿no? El, el hombre y la mujer, sí, se complementan, ¿no? El acero trabaja fundamentalmente en tensión, en tracción, y el concreto trabaja en compresión. Dos esfuerzos completamente diferentes, pero que al final los dos se complementan y hacen que el material sea muy resistente. Entonces, básicamente el material es un material compuesto, ¿ya? Entre el concreto y el acero. El concreto se caracteriza generalmente por este término, F'C. Y el acero por este otro término. Estos son los esfuerzos característicos de cada uno de los materiales. F'C en la simbología del ACI, en la terminología, como definición, ¿no? Es el esfuerzo de compresión, es el esfuerzo máximo de compresión, esfuerzo máximo de compresión a los 28 días. Así lo vamos a resumir. Entonces, F'C quiere decir que es el esfuerzo máximo de compresión del concreto a los 28 días. En cambio, el acero es el esfuerzo, no es el esfuerzo máximo, ¿no? Sino es el esfuerzo de fluencia en tracción o compresión. Cuando digo máximo, podemos decir, por ejemplo, esto rotura. Pero cuando digo fluencia, esto no es rotura, básicamente. Esto es deformación plástica.
Fluencia quiere decir que el acero entra a un estado donde el material empieza a fluir. ¿Y qué quiere decir empieza a fluir? Quiere decir que el material básicamente se descompone porque como hay desprendimiento de calor, el acero pierde carbón y cambia básicamente su propiedad. Pero aún puede seguir resistiendo en ese estado, ¿no? Porque se vuelve más carbonizado, algo así, pierde su propiedad y puede resistir hasta que después de mucho estirarse, mucho fluir, se rompe. Vean ustedes qué diferente es con el concreto. En cambio, el concreto, cuando llega a su esfuerzo máximo, estalla, explota, se rompe cuando llega a su esfuerzo máximo. En cambio, el acero no. El acero se estira como un chicle. En cierto momento se estira como un chicle hasta que lógicamente llega un momento en que se rompe. Pero para eso ha pasado mucho estado, digamos, de deformación. Eso es qué diferentes son los dos, ¿no? El acero puede resistir a la tracción o puede resistir a la compresión con el mismo valor de fluencia, siempre y cuando, por ejemplo, en compresión esté sunchado, esté, digamos, protegido, esté embebido, digamos, en hormigón, puede resistir a compresión. Porque si no, solito no puede porque se va a pandear, ¿no es cierto? A compresión, muy complicado. Básicamente, podemos decir también como concepto que el hormigón armado es básicamente la composición del concreto más el acero, donde generalmente el concreto trabaja a compresión y el acero trabaja a tracción, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos hacer alguna comparación, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que el acero con el hormigón son tan diferentes, ¿no?, que podemos comparar un poco. Por ejemplo, el F'C del hormigón podría ser que podría variar, digamos, desde, no sé, desde 200, desde menos. Voy a tomar un valor, por ejemplo, de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero esto podía variar, podía llegar hasta 560, ¿no? Pero 280 es un término más o menos característico en cuanto a resistencia en Bolivia, ¿no? 280 o 300. 560 es un valor muy grande que se puede conseguir en forma excepcional, pero 280 es común. El acero, FIE, podríamos hablar de 4.200 o 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto podría llegar inclusive hasta 7.600, creo. El acero puede llegar a resistir hasta 7, pero normalmente nosotros en el mercado tenemos acero de 4.200 y 5.000 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, observen ustedes esta diferencia. Son dos materiales que trabajan a diferente esfuerzo. Pero van a ver ustedes que nosotros tenemos que complementar para que esto tenga una resistencia promedio. ¿Cómo podríamos trabajar con dos materiales que trabajan a diferente valor? Lo mismo ocurre con, estos son esfuerzos. Lo mismo ocurre con las deformaciones.
La deformación unitaria del concreto, que la vamos a llamar así como terminología, podría llegar a 0,03 hasta 0,04. Esta es una deformación unitaria. Quiere decir, deformación sobre versus, así, ¿no? ¿Cuánto se deforma en una unidad de longitud? Por eso no tiene aquí, no tiene dimensiones, es una deformación unitaria. Lo que se deforma es una unidad de medida de longitud, ¿no? Se llama deformación unitaria. La deformación unitaria del concreto, que la vamos a llamar así, concreto acero, ¿no? Aquí hay otra terminología, ¿no? Aquí este es FC y este es FY, ¿no? Esto le vamos a... Y el acero tiene otro tipo de deformaciones que podía llegar tal vez desde 0,02 hasta 0,20, digamos, por decirlo, como deformación unitaria. Entonces, aquí hay también mucha diferencia. El concreto no se deforma tanto como el acero, por eso se estira como un chicle, se deforma tanto que puede llegar hasta 0,20 en unidades, ¿no? Podemos hablar también de la elasticidad. ¿Cuán elástico es el hormigón comparado con el concreto, con el acero? Esto se llama deformación unitaria, esto se llama módulo elástico, valor elástico del concreto. El valor elástico del concreto es aproximadamente 15.100 de la raíz cuadrada de su F'C. Vean ustedes, el módulo elástico del concreto depende de la compresión del concreto, de la calidad del concreto. Por eso no hay un valor. Podría variar tal vez, no sé, depende de este valor, ¿no? Podría variar desde 2 hasta 2,5, pero no lo vamos a notar. Y acá el acero, podemos hablar de 2,1 por 10 a la sexta kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí podemos decir aproximadamente 2,3, creo que es 2,3 por 10 a la quinta kilogramos por centímetro cuadrado, aproximadamente. Sí. Entonces ven ustedes, ¿cuál es más elástico? El acero, casi 10 veces más o 9 veces más, ¿no? Si dividimos 2,3 sobre 2 o 2,1 sobre 2,3, vamos a ver que esto es 9 veces más elástico. El módulo, que es la relación de los módulos elásticos, E sub S sobre E sub C, es aproximadamente 9, que podría variar también esto. Pero vean ustedes, podríamos decir inclusive 10 veces más elástico el acero que el concreto. Vean ustedes, materiales tan diferentes en cuanto a esfuerzos, en cuanto a deformaciones y en cuanto a elasticidad, trabajan estos divinamente juntos. El hormigón armado es susceptible a dilatarse o a contraerse por cambios térmicos. Repito, el hormigón es susceptible a dilatarse y a contraerse por cambios térmicos. Pero en este caso, los dos materiales tienen un valor similar
en cuanto a su coeficiente de dilatación por cambios térmicos. Entonces, esta es una ventaja que hace que el hormigón no se separe del concreto. Básicamente, el concreto está adherido al acero, ¿no? Y cuando estos materiales se dilatan y se contraen, lo hacen juntos, porque tienen casi el mismo coeficiente de dilatación. Entonces, aquí está la ventaja del concreto armado, ¿no? Entonces, verán ustedes que el acero, generalmente, el acero de construcción, tiene algunas corrugaciones acá. De acuerdo a las normas, debe de tener unas corrugaciones. ¿Qué son unas corrugaciones? Son una especie de estrías o canalitos así, más o menos así, ¿no? Y aquí también, esto se llama corrugaciones o estriado. Este es el acero. Y el concreto, voy a pintar con azul, el concreto está revestido al acero, ¿sí? Y el concreto está acá. Entonces, cuando este material está sometido a compresiones y tracciones, los dos trabajan juntos, ¿no? Porque aquí, lógicamente, aquí hay cierta adherencia del concreto con el acero, una adherencia química, que los dos básicamente están soldados. Y además, como aquí hay unas corrugaciones, aquí con esto se forman los esfuerzos de cortante por adherencia. No se olviden que esto podía trabajar así a tracción. Entonces, cuando trabaja tracción, el acero trabaja también con el concreto, porque esto es básicamente un conjunto, ¿no? El acero se tracciona, también el concreto se tracciona. El acero se comprime, también el concreto se comprime, ¿no? Trabajan juntos. Y lógicamente tienen el mismo coeficiente de dilatación cuando hay cambios térmicos. Entonces, y de ahí esto nunca más se separa, no hay separación. En cambio, si tú quieres juntar madera con hormigón, van a ver ustedes que aquí se separa la madera con el concreto porque tienen diferente coeficiente de dilatación. Entonces, nunca se van, es como si estuvieran soldados. Es una sola pieza. Sí. Entonces, básicamente, jóvenes, ustedes conocen esto que estoy hablando. Cuando ustedes rompen un bloque de hormigón armado, van a ver ustedes que básicamente esto tendrían que romper todo, ¿no? No, es difícil que se separe el hormigón del acero, están juntos, a pesar que tienen diferentes parámetros, ¿no? Han visto ustedes diferentes valores de resistencia, de deformación y de elasticidad. Son diferentes, ¿no? Diferentes completamente. Además, también el costo económico es diferente. El hormigón es muy barato frente al costo del acero, pero los dos andan bien, ¿verdad? Lógicamente el acero influye bastante en la economía del hormigón armado, ¿no? El concreto menos. Entonces, pero los dos también se pueden compensar. Eso es básicamente el hormigón armado, ¿ya? Ahora, si hablamos un poco sobre la historia, para que ustedes más o menos tengan alguna idea, la historia del hormigón armado. Ustedes saben que la historia siempre puede tener algunas tergiversaciones, ¿no? Así que me van a disculpar si alguien me contradice, yo le voy a aceptar, porque no, la historia no es una sola palabra, ¿no? Puede haber
muchas historietas, como decir, no muchos cuentos, pero la historia del hormigón armado. Bueno, el concreto como tal data de mucho tiempo, ¿no? Inclusive podemos decir de tiempos de antes de Jesucristo, el concreto, ¿no? Había ya concreto en una forma de una especie de argamasa, ¿no? Que no se llamaba concreto, podríamos decir parecido al mortero, pero que ya utilizaban los egipcios en sus templos, en sus sarcófagos, sí, en sus templos. Eh, y también el Imperio Romano, antes de Jesucristo, ya utilizó el concreto para hacer obras civiles. Ustedes ven, ahí está, hasta ahora queda el famoso acueducto en Italia, el, el famoso circo o el estadio circense, donde peleaban los leones con los gladiadores romanos, etcétera, etcétera. Eso queda y eran obras antes de Jesucristo y se han hecho con concreto, ¿no? Han mezclado, han juntado piedras con concreto. Entonces, pero el hormigón armado, como tal, podríamos decir que data más o menos del año 1800, aproximadamente el año 1850, aproximadamente. No me hagan mucho caso, puede ser más, puede ser menos. El año 1824 se patenta el cemento Portland. O sea, aquí se utilizaba algún cemento de las que usaban de las rocas volcánicas que se llama la puzzolana. Eso molían y y era una especie de cemento, pero no era el cemento Portland. El cemento Portland recién apareció el año 1824, cuando un señor Joseph Aspid lo patentó en Inglaterra. Aquí aparece el cemento Portland. Y a partir de aquí recién se podía usar el hormigón como en forma científica, digamos, porque aquí era pues todo rudimentario, ¿no? Así, algo que hacían más o menos bien o hacen más o menos mal. Pero el año 1850 recién empiezan a utilizar el hormigón armado. Esto podrían decir que se utilizó en Alemania, los alemanes, Marcus, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, eran los países que empezaron a manejar el hormigón armado. Pero lo utilizaban pues solamente para algunas obras, como por ejemplo algunos muros, inclusive hicieron una barcaza de hormigón armado para lanzarlo al mar. Imagínense, una barcaza, así más o menos, seguramente, de hormigón armado que lo lanzaron al mar. Lógicamente no ha dado resultados, si bien no se ha hundido por el empuje de Arquímedes, pero no era, digamos, lo ideal, ¿no? Lógicamente, el hormigón armado es muy pesado, entonces seguramente era una canoa muy pesada, no muy, flotaba, pero no era. ¿Y por qué hicieron con hormigón armado? Porque como el hormigón es impermeable, entonces seguramente le pusieron aquí una malla de acero, hicieron pues una barcaza, una especie de canoa, y lo lanzaron al mar. Y por el empuje de Arquímedes no se ha hundido. Pero era pues un elemento muy pesado que no dio resultado. Pero así empezó el hormigón armado según la historia, ¿no? Marcus, el ingeniero Marcus, empezó a utilizar el hormigón armado ya como ciencia, con matemáticas, ¿no? Ya no era, esto por ejemplo era, digamos, algo empírico, no había un respaldo matemático. En cambio, Marcus, ya empezó a utilizar losas y muros, ¿no? Como ciencia, ¿no?
con ciencia, con teoría matemática. Y lógicamente con el concepto de estas canoas, lo primero que aparecieron eran pues las losas, antes que las vigas, antes que las columnas, etcétera, las losas en fundaciones, en muros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y habían otros profesionales también, alemanes, franceses, italianos que utilizaron a partir de 1850 el hormigón armado. Y de ahí a la fecha ha habido mucho avance tecnológico, ¿no? Mucha tecnología en el hormigón armado. Ustedes saben bien que hay hormigón armado, hormigón pretensado, posttensado, hormigón con espuma de oxígeno, hormigones de todo tipo que podemos ver en la faz de la Tierra. Entonces, actualmente estamos pues con hormigones, digamos, a partir del 2020, hormigones de alta resistencia. Hormigones que su F'C podía llegar a 400 o 500 kilogramos centímetro cuadrado, que nosotros todavía no usamos, ¿no? Y el acero podía estar en los rangos de 4.200 hasta 7.600, algo así. ¿Para qué esto? Para un poco reducir secciones, ¿no? Cuanto el hormigón armado tiene mayor resistencia, podemos utilizar menos sección, porque una desventaja del hormigón armado es muy pesado. Muy pesado. Entonces, para contrarrestar esto, se puede usar hormigones de alta resistencia, ¿no? Para reducir sección. Pero eso también es hasta por ahí nomás, ¿no? Tampoco no se puede reducir mucho. Pero el avance tecnológico está dando a pasos gigantes. Por eso la norma del ACI cada vez va aumentando más capítulos, ¿no? Sobre el hormigón armado. Casi ya no modifica, digamos, sino lo que hace es aumentar, ¿no? Hay otros elementos estructurales también que se pueden hacer con hormigón armado. En Bolivia, el hormigón armado, a lo que me explicaron, entró básicamente recién el año 1900, cuando a las primeras universidades en Bolivia empezaron a crearse, como la Universidad Técnica de Oruro, la Universidad Tomás Frías en Potosí, en base más o menos a eso. San Simón todavía no existía, ¿no? Entonces, lógicamente, ingeniería civil también no había en Cochabamba, ni en Santa Cruz, ni en todo el oriente, solamente había en Oruro, Potosí, La Paz, ¿no? Entonces, el hormigón armado recién se manejó pues en Bolivia a partir del año 1900, un poco más, un poco menos, en forma rudimentaria, ¿no? Todavía hablaban de hormigones de 80 kilos, imagínense, 80 kilos por centímetro cuadrado, no más, porque no se podía producir mejores hormigones, ¿no? El acero, desde luego, que ya era resistente. Y así, pero ha ido mejorando la calidad básicamente del hormigón, desde 80, que era hasta 400 o más, ¿no? O más, ¿no? Entonces vean ustedes cómo ha mejorado la calidad del hormigón, básicamente en el concreto, no en el acero. No en el acero. Además que el acero tampoco no debe ser muy resistente, porque ustedes van a ver que se puede conseguir mejores hormigones con poca resistencia de acero, contraria, inversamente proporcional al concreto. En antisísmica, por ejemplo, se utiliza hormigones de alta resistencia, pero el acero no tiene que ser de muy alta resistencia, ¿no? Para obtener hormigones más dúctiles, más maleables,
más flexibles. Muy bien, he dado un pequeño pantallazo a lo que es el hormigón como una especie de introducción. Si no me estoy olvidando mucho de esto, básicamente vamos a empezar a hacer directamente un análisis de diseño en vigas a flexión por el método de la última resistencia. ¿Qué es lo que se recomienda el ACI, no? El método de la última resistencia. Y este método es un método un poco moderno, podríamos decir, ni tan moderno, pero lógicamente antes no se usaba todavía este método, tal vez a partir del año 1950 o 60, y en Estados Unidos empezaron a utilizar este concepto de la rotura, la última resistencia. Entonces, así como introducción, yo les quiero explicar algo que es interesante para que ustedes comprendan cómo trabaja el hormigón en diferentes etapas de su comportamiento, en diferentes etapas de su comportamiento. Entonces, yo hago siempre acá un pequeño ejemplo del comportamiento del hormigón solamente, pero a flexión nada más. Imagínense que yo, por ejemplo, tengo aquí una viga. Sí. Bueno, no es tan grueso. Por acá. Una viga horizontal. Sí, una viga. De sección rectangular. O cualquier otra sección. Pero para que sea más simple, que sea una sección, digamos, 30 por 50 ¿sí? Centímetros. Una sección, una viga. Y que esté simplemente apoyada, pues. Que tenga una longitud de 6 metros. Ahí tengo. Y esta viga tiene unas varillas de acero aquí en la parte inferior. ¿Sí? Ahí. ¿25 por 50 centímetros? ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? El hormigón que tenga una calidad F'C de 250 kilogramos por centímetro cuadrado como resistencia última, ¿no? Y el acero que tenga una resistencia FIE de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Supongamos que yo le pongo 3 varillas de 20 milímetros.
Así es 30 por 50. Ya, 3 varillas. 4. 3 varillas. Entonces, miren, tengo una viga de sección rectangular 30 por 50, con esta calidad de hormigón, con esta calidad de acero, y tengo 3 varillas ahí, a esta altura. Si hacemos acá un corte, $30 por 50, ¿sí? Esto 30, esto 50. Aquí vamos a colocar las 3 varillas. 1, 2 y 3. Y que estén ubicadas del centroide a 5 centímetros. Del centroide, ¿no? Del centroide. El centroide quiere decir del centro, así, ahí, a 5 centímetros. 30 por 50. Esta calidad. Ahí tengo la viga, simplemente apoyada. ¿Qué les parece si hago si aquí yo le pongo una carga uniformemente distribuida, pero poco a poco? Por ejemplo, supongamos un ejemplo medio chistoso, podría ser, por ejemplo, ponerle unas bolsas de cemento así. Una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, lo que sea. Poco a poco, pero carguen. Vamos a hacer una prueba de carga. Sí. Voy llenando, poco a poco. Supongamos que en esos 30 centímetros yo puedo colocar, ¿no? O le pongo una tablita, lo que sea, pero puedo colocar yo bolsas de cemento así. Como una bolsa de cemento tiene 50 kilos, entonces yo voy a saber cuánto es la carga. ¿Ya? Y a medida que le voy llenando de cemento, de carga, ¿qué va a pasar con la viga? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la viga? La viga va a resistir, desde luego, con estas características, la viga va a resistir a su peso propio y va a resistir también alguna cantidad de bolsas de cemento. ¿Cuántas? No sé. Pero a medida que le voy aumentando, voy a observar que la viga empieza a deformarse. Así, con una deformación acá, seguramente alguna deformación. Primero un poquito y después va aumentando, se va deformando la viga y va rotando, ¿no? Así una rotación. Se va deformando. Al deformarse, jóvenes, por sus coeficientes de deformación unitaria, el acero se deforma y el concreto se deforma en tracción y el concreto se deforma en compresión. Pero aquí en esta partecita vamos a ver que el concreto en cierto momento empieza a fisurarse, el concreto. Como se deforma, esto no, como no resiste bien el concreto a tracción, empieza a fisurarse. Pero no importa que se fisure inclusive un poquito más. Esta viga sigue resistiendo, así deformada, sigue, y se le sigue exponiendo cemento, cargas de bolsas de cemento. Llega un momento, jóvenes, que pasa su estado elástico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, les retiro las bolsas de cemento, la viga vuelve otra vez a su lugar, porque es elástico, está dentro del rango elástico. Si paso ese rango elástico, van a ver ustedes que la viga todavía entra en un estado inelástico. Cuando la viga ya no vuelve, si tú le sacas las bolsas de cemento, la viga que se ha deformado ya no regresa.
¿Por qué ya no regresa? Porque el acero ha entrado pues en un estado, ha pasado su límite de fluencia. Ese es el concepto de la fluencia. Cuando el acero ha pasado su límite de fluencia, entonces la viga de hormigón se deforma, pero ya no regresa, porque ya no está en el estado elástico. Pero sigue resistiendo y le sigues poniendo más, pero ya ha pasado su estado elástico. También se puede ver en el manómetro, hay unos manómetros que nos dicen en qué momento el acero ha llegado a su fluencia, su valor de la fluencia. Y sigue resistiendo la viga, pero a medida que le voy cargando, la deformación ya es mayor. Básicamente se deforma de por sí, ya no necesita más. Pero sigue deformándose así. Inclusive a vista, vamos a ver que la viga ya básicamente ya está diciendo, por favor, ayúdeme, ya tiene una deformación notoria, 10 centímetros, 15 centímetros, lo que sea. Pero no se rompe, no se cae la viga, no falla la viga. Y si le sigo cargando algunas otras bolsitas más, pues aquí se podrá notar que la viga, por unas pequeñas bolsitas más, se deforma más, hasta que llega un momento en que la viga falla, se cae, se rompe, falla la viga. ¡Puf! Y todo el cemento abajo. Pero en ese momento yo he contado las bolsas de cemento. ¿Cuántas? Supongamos 500 bolsas. Quiere decir que cuando yo le he cargado esta viga con 500 bolsas, la viga se ha roto, ha fallado a la rotura. Entonces, la prueba de carga es que esta viga ha podido resistir 500 bolsas antes de romperse. Si le pongo 499, tal vez no se rompe. Su límite ha sido 500 bolsas. ¿De acuerdo? Esa es una prueba de carga. Si yo divido las 500 bolsas en esta longitud, voy a saber más o menos cuánto es la carga uniformemente distribuida, ¿verdad? Si la bolsa tiene 50 kilos, 500 por 50 y lo divido entre 6, voy a tener el Q, ¿no? Tantos kilos por metro, una cosa así. No se puede determinar. Pero ¿a qué yo quiero llegar con esto? Les quiero preguntar a ustedes, si yo quiero diseñar una viga que resista cierta carga uniformemente distribuida, ¿cuánto sería esa carga? ¿Sería 500 bolsas? No, pero podrían ser 450, o sea, el 10% de estos, digamos 0,9 por 500, sería 450 bolsas. Mi factor de seguridad sería 10%. ¿Ustedes creen que con 450 bolsas la viga se va a romper? No, ¿verdad? No se va a romper, pero sí se va a deformar demasiado, ¿no? Entonces, vean, como prueba de carga, pues decir, la viga puede resistir 450 bolsas en el estado básicamente máxima de su resistencia, de su última resistencia. Su última resistencia debería ser 500, pero no le voy a poner 500, ¿no? Sería mucho riesgo. Ustedes saben que esto puede variar. Pero si le pongo 450 y considero que esta es la última resistencia, puedo diseñar así y puedo decir, cárguenle 450 bolsas de cemento y la viga no se va a caer. Pero lamentablemente la deformación va a ser muy grande. Entonces, para evitar también estas deformaciones, yo debería cargarle inclusive menos. Pero yo sé que esta viga puede resistir como última resistencia 450 bolsas, dándome un margen de seguridad del 10%, digamos. Puede resistir, no le va a pasar nada. Esa sería su última resistencia. Pero no es
No es la recomendable, ¿verdad? No es la recomendable. Podría ser tal vez lo recomendable diseñar para 400, 420, algo menos de 450, ¿sí? Esos jóvenes, entonces, la próxima clase vamos a revisar vamos a hacer unas prácticas sobre esto que estoy hablando de la última resistencia. ¿Por qué digo eso? Porque vamos a entrar al análisis y diseño de las vigas a flexión por el método de la última resistencia, que sería supuestamente la rotura, pero no es la rotura, ¿no? Última resistencia quiere decir que el acero y el hormigón han llegado a sus valores de última resistencia, el concreto a compresión y el acero a tracción. ¿Sí? Ahora sería pues interesante en este momento saber cuántas bolsas o cuánto sería el Q que puede resistir esta viga de hormigón armado, tomando en cuenta su última resistencia, ¿no? F'C y Fy, digamos así. ¿Cuánto sería el Q? ¿Cuánto puede resistir una carga uniformemente distribuida? Lo hacemos la próxima clase, jóvenes, ¿de acuerdo? Ahora yo creo que es como una introducción, está bien, y vamos a utilizar, para esto tenemos que utilizar una teoría matemática, ¿no es cierto? Un método matemático que nos indica la norma, ¿no? Para saber cuánto puede resistir esta viga con estas características. ¿Cuánto sería Q? O traducido, ¿cuántas bolsas de cemento podría resistir en su última resistencia? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, con las disculpas del caso, entiendo que ahorita hay 101 alumnos. Entiendo que habían más alumnos que querían entrar a la clase, ¿no? Voy a confirmar el número de alumnos que realmente están inscritos y según eso, la próxima clase voy a abrir 2 salas. Ustedes podrían entrar a cualquiera de las salas. La pantalla va a ser compartida, pero yo quiero saber si evidentemente hay más de 100 alumnos que están pasando clases, porque seguramente como es la primera clase, muchos han venido a escuchar como una especie de tanteo, ¿no? ¿Alguien sabe cuántos alumnos son, jóvenes? ¿Está lleno el grupo? ¿Aló? Alrededor de 140 alumnos, ingeniero. 140 alumnos. Oh, ya. Entonces, ¿ustedes me recomiendan que abra 2 salas? Sí, ingeniero, estaría bastante bien. Sí, ingeniero. Sí. Eso quería escuchar, porque la verdad es que para mí, usar 2 salas siempre es un lío, porque tengo que compartir las 2 salas con una sola pantalla. Pero si hay 140 alumnos y si van a venir las primeras clases, los 140 alumnos, entonces yo tengo la obligación de abrir 2 salas. Entonces, la próxima clase, que va a ser el día lunes, vamos a abrir 2 salas. Les recalco o les repito a los estudiantes que no han escuchado lo primero que les dije, es que la materia de hormigón armado 2 ha reducido su carga horaria a 6 horas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el lunes vamos a pasar 2 horas, el martes antes era 3, vamos a pasar 2 horas no más, pero yo voy a hacerlo nomás como siempre, ¿no? No tengo problema. Y el jueves, otras 2 horas, son 6 horas. Se ha reducido como carga horaria 1 hora para compensar con hormigón armado 1. Hormigón armado 1 antes era 5 horas, ahora va a ser 6. Eso es lo que se ha resuelto en el último consejo facultativo, así que tengan en cuenta que el día martes las clases solamente son de 5:15 a 6:45. Nada más, ya no es hasta las 7 ni 7:15, nada, ¿no? Pero voy a ver si yo puedo pasar un poquito más, dependiendo de la disponibilidad y de la necesidad. Muy bien, jóvenes, voy a parar acá la clase. Muchísimas gracias.
Nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.